buena charla empieza ya. Temas viejos, nuevos, todo aquí está. Con amigos y risas sin parar. La tertulia te invita a disfrutar. Hablamos del pasado y el presente, cultura, historia siempre relevante, opiniones y risas a granel. En Tertuliando Ando todo es fiel. Tertuliando Ando, ven y únete, la conversación te hará florecer. Di tus ideas, no hay que temer. En Tertuliando Ando lo vas a ver. Bienvenidos a otro espacio de Tertuliando Ando. Ha sido una gran aceptación la que hemos tenido en nuestras redes sociales y en el canal, porque se necesita tener espacios de participación, espacios de opinión y espacios de diálogo con la comunidad. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en nuestra casa Aroca Café. Recuerde que está aquí a un costado de la alcaldía municipal, frente como al Palacio de Justicia. Y hoy nos quedamos con la inquietud tan importante de lo que representa ser la naturaleza, no solamente el río, sujeto de derechos. De Lima, bienvenida a nuestro programa Tertuliando Ando. Hola Luis, ¿cómo estás? Y para todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿qué significa esta situación de, sé que la naturaleza te apasiona, hiciste una investigación, cuéntanos qué encontraste frente a esto? Sí, Luis, realmente en esta nueva concepción de los derechos humanos y en este caso hablar de la naturaleza como sujeto de derechos nos lleva a que como es la naturaleza es vida, entonces es también sujeta a que sea protegida tanto por las personas que vivimos en ella como por el Estado. ¿Y esto para qué? Para que como tiene vida, entonces tengamos que mantenerla, restaurarla, conservarla, como todo ese mundo de la biología, de la ecobiología, del ecosistema. Claro, entonces sí, pero esa es la importancia de que la naturaleza sea sujeta de derechos. Bueno, como es un tema muy legal, hoy también nos acompaña Fabio, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias Luis por esta invitación. ¿Qué consiste desde la parte legal considerarlo como sujeto de derecho? ¿Es como darle la característica de un ser humano, de un ser vivo? Sí, es algo parecido, Luis. Digamos, lo que se busca es legalmente darle similitud a una persona, ¿no? En este caso, la Honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia TC 22 de 2016, declaró a Río Atrato como sujeto de derecho. Y a partir del 2016 se han venido declarando ciertos ríos como sujetos de derechos, pero ya tenemos al río Cauca, al río Pance, al río Magdalena y pues la novedad es el río La Plata, ¿no? Que fue declarado como sujeto de derechos a través del Juzgado Único Civil Municipal de nuestro municipio de La Plata, a través de una tutela que presentaron los habitantes del río Remolino. Del barrio tan Remolino, importante perdón. es esto, ¿no? También hacer valer los derechos. Sí. Y hay que, como comunidad, increíblemente, la fuerza que tiene la acción de tutela para que estas cosas no queden allí en el papel. Sí, Luis, también es importante que tengamos en cuenta que esto es tenido como dentro de nuestro ordenamiento jurídico como un hito. ¿Por qué razón? Porque fue un fallo proferido por un juez que en la escala es el menor, ¿no? Porque es un juez civil municipal, que tuvo esa visión de darle a nuestro río esa connotación de sujeto de derechos, que quiere decir que aunque no es humano, sí se tiene que respetar porque tiene vida, porque tiene el agua, porque entonces es muy importante esta sentencia, y esta sentencia ha sido objeto de estudio por universidades. Por ejemplo, vi un estudio que hizo la Universidad de Bolívar, donde hacen el estudio de esta sentencia y dan esa importancia de ver cómo un juez pues de un pueblo, porque todavía tenemos como un municipio de sexta categoría, pues tiene esa visión y esa como atreverse a declararlo, porque obviamente lo que uno está enseñado a ver es lo que se tutela es el ambiente sano, y el ambiente sano, ¿quién es el que tiene derecho? Pues los seres humanos. Pero entonces aquí hubo como una doble vía, tenían derecho al ambiente sano los habitantes del barrio Remolino, pero también tenía derecho el río a que se fuera respetado, se mantuviera, y porque era un tema de un pozo séptico que estaba llegando al río y estaba causando toda la contaminación
que pues obviamente no es ajeno y como lo hemos venido diciendo, todas las personas son muy dadas a contaminar el río. En ese tema de la contaminación hay que crear mucha conciencia, pero también, digamos, la administración ha tenido como sus proyectos bandera la construcción de una PETAR, dejar de pagar el costo económico que significa ante la CAM e invertir más bien esos recursos en una planta de transformación de aguas. Sí, señor, y eso sería importantísimo, ¿no? Inclusive hasta para el turismo, porque, digamos, siempre se ha proyectado un balneario en el río La Plata, ¿no? Y contar con un río, en mi parecer, que nunca disminuye su caudal, es importantísimo para ese tema. O sea, alrededor del río, si está descontaminado, podemos tener el disfrute de muchas cosas, ¿no? El turismo es una de ellas. El cuidar la naturaleza, que es el tema principal que nos enfocamos, porque eso ayudaría mucho. Inclusive, si usted lo denota, el río La Plata se une con el Páez, ¿verdad? Y el Páez con el Magdalena. Ya el río Magdalena también es un río sujeto de derecho. Sería muy importante descontaminar el río La Plata para también ayudar al río Magdalena. O sea, eso sí realmente nos va a generar un efecto dominó. Bueno, ya una vez instaurada esta política, tenemos la sentencia, ya llevamos desde el 2019, pues vamos a completar 6 años de la aplicación, que necesitamos que esto realmente se aplique. Aquí, ¿qué se debe ver? ¿Voluntad política? ¿Conciencia ciudadana? ¿Qué puede pasar? Yo pienso ante todo, Luis, que lo que tenemos que hacer, sí, obviamente la voluntad política se requiere porque la institucionalidad es un soporte muy grande para todas las construcciones ciudadanas, pero lo más importante es nuestra conciencia, o sea, porque es muy difícil que podamos estar detrás de cada persona diciéndole no haga esto, no contamine, por ejemplo, todo lo que pasa en la calle, con todas los alcantarillados que se tapan porque no tenemos ningún... o sea, no nos interesa botar la basura en la calle, una bolsa, todo eso, que yo tengo entendido que las bolsas están prohibidas, pero por ejemplo en la plaza de mercado todavía todo el mundo es con bolsas, o sea, yo no entiendo por qué no se hacen controles de esto, o sea, por qué no llevamos una bolsa de tela. Todas estas cosas son pequeñas cosas, pero son las que de alguna manera van a cambiar esto, el resto difícil. Bueno, algo muy legal, y acá sí, como dice un amigo, el que tenga pecado pues que ande con un abogado. ¿Cómo suplir? O sea, no se ha hecho efectivo muchas de las cosas que significa ser sujeto de derechos. ¿Qué consecuencias puede traer legalmente y para quién? Pues digamos, ya hay una multa de aguas del Huila, ¿no? Que es conocida por nuestro municipio. Eso ya es una problemática legal que ya tiene pues nuestro municipio en contra, que tiene que pagar, ¿no? Cuando podemos, digamos, al descontaminar el río, antes beneficiarnos de lo que le digo, de turismo, de un ambiente sano y de muchas cosas, ¿no? Que trae el río La Plata. El costo no solamente es económico, el costo es la vida misma, ¿no? Sí, claro, la sentencia básicamente lo que ordenó fue que se hiciera un mantenimiento adecuado porque tenemos que proteger nuestro recurso que es el agua, ¿sí? Y también ordenó que en Serpla mantuviera de la mejor manera, que se hiciera ese mantenimiento óptimo para que pues, el río pueda seguir teniendo vida. Pues afortunadamente del conocimiento que tengo, la PETAR ya está, yo creo que va a ser una realidad, porque ya todo parece indicar que ya se han asignado los recursos para iniciar con esta importantísima obra, pero como te digo, Luis, no es suficiente solamente con que tengamos una PETAR, sino que nosotros como ciudadanos también empecemos a darle un manejo más adecuado a todos esos residuos que no podemos llamar basura, esos son residuos sólidos, que todo se puede utilizar. Bueno, ustedes son los que opinan acá en este tema. Los invito a una breve pausa y regresamos un poquito para que analicemos, para que en Tertuleando Ando podamos hablar un poquito de las implicaciones que se tienen alrededor de este importante tema. Ya regresamos. Nosotros continuamos Tertuleando Ando. Este espacio busca la participación ciudadana, conocer y ahondar un poquito de los temas, pero muy documentados. Por eso me gustaría, Yolima, tú que tienes como a la mano el tema de la sentencia, exactamente
¿qué está diciendo, qué está reglamentando esta sentencia? Sí, Luis, aspectos muy importantes que me permito como leer. Esta sentencia le dio una perspectiva ecocéntrica a la naturaleza, como ya lo hemos venido diciendo, para lograr esa protección jurídica, y hizo un análisis entre la conexidad que existe entre el agua, el ambiente y la salud humana. Puntualmente se definió el agua como un elemento único, irreemplazable, finito e indispensable para el desarrollo de los procesos físicos, químicos y biológicos de nuestro planeta. También dijo que la visión de esta sentencia es que le da a la justicia con la naturaleza más allá del escenario humano, ya que la sociedad es capaz de prepararse y ocuparse de lo cercano y lo lejano. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia lo que quiso decir es que nosotros no nos tenemos que quedar en este punto aquí, sino que tenemos que mirar nuestro futuro. ¿Sí? O sea, a eso le llama prepararse, ¿no? O sea, prepararse y ocupar lo que viene. Ok. Entonces también se habla de que la naturaleza está conformada por elementos abióticos, que son la tierra, el agua, el aire, el clima, la energía, entre otros, y elementos bióticos y orgánicos, que son la flora, la fauna y los seres humanos. Entonces, lo que la sentencia hace es ir a la nueva teoría de los derechos, donde surgen lo que podríamos denominar derechos no humanos, que son los derechos de la naturaleza fundamentados en principios de solidaridad y responsabilidad. Entonces quería como resaltar esto, también resaltar que los derechos a la naturaleza pueden ser reconocidos por vía administrativa y vía judicial. Por vía administrativa quiere decir a través de decretos o en el caso de nuestro municipio de acuerdos, y por vía judicial como pasó con la sentencia. Hay un caso importante que es, por ejemplo, en Nariño, en el año 2016 creo, el gobernador declaró como que todos los afluentes hídricos y todos eran sujetos de derecho, entonces eso lo hizo por vía administrativa, ¿sí? Y nosotros el caso que hemos pues estudiado es que sea por vía judicial. Bueno, doctor, aquí ya empezamos a hilar finito, le digo yo. ¿Cómo hacemos eso efectivo? Digamos, ser sujeto de derecho, en el caso de Río de la Plata, pues tendríamos que abarcar 4 aspectos importantes, ¿no? Su mantenimiento, su conservación, su restauración y la protección de ese río, ¿no? Entonces, digamos, ahí entraría lo que decía la doctora Yorima acerca de la protección abiótica y todo eso que tiene que ver también mucho con los animales que habitan en nuestro río, ¿no? Claro. Para nadie es un secreto, digamos, la sardina, la cucha, la corunta, el negro que conocemos. Inclusive se habla de la nutria, ¿no? Que es un animal muy importante que tiene nuestro río La Plata. Pero todo eso parte de la educación. Ahora, empecemos a desglosar cómo se está desarrollando, porque aquí, ¿quién da la educación? Aquí no tenemos claro muchos de esos temas, ¿no? Para mí una solución jurídica sería el artículo 41 de la Constitución Política, que se describe como derecho fundamental y es el último, que es el 41 dentro de los derechos fundamentales, que obliga ¿sí? a las instituciones a brindar una educación tanto de la Constitución como de la instrucción cívica. Y dentro de la instrucción cívica podríamos abarcar lo que llamamos cultura ciudadana, que es lo que tanto necesita nuestro pueblo. Bueno, entonces estaríamos aportándole un poquito y moviendo un poquito el piso a las instituciones educativas. Sí, pero no solamente ahí, quedaría como las familias, la conciencia de la familia. Claro, los jóvenes empieza en casa. Claro. ¿Dónde están los jóvenes? Un grupo de jóvenes pro de la naturaleza. Hemos visto que ahí en ocasiones organizan actividades de recolección de basuras en los ríos, pero pues nos quedamos con un tema muy operativo y sería como conciencia un poco más educativo, ¿no? Más formativo. ¿Qué otras cositas podríamos nosotros sugerir para que los que nos ven pues empiecen a aplicarlo? Pues nosotros somos un país tan de leyes, de todas maneras es importante hacer referencia que está el acto legislativo número 003 del año 2022, que se pretende modificar el artículo 79 de la Constitución Política
para incluir en ese artículo los derechos de la naturaleza, porque este artículo habla son los derechos a un ambiente sano, ¿sí? Entonces lo que yo te decía, Luis, ahí se habla son los derechos de nosotros, los humanos, de que tenemos derecho a tener un ambiente sano, pero no a la naturaleza. Entonces está haciendo curso este acto legislativo para que la naturaleza también se incluya en la Constitución como sujeto de derechos. También muy importante, ya que me estoy hablando de la Constitución, que en la Constitución hay 34 artículos que versan sobre la naturaleza. Hablan de los recursos naturales, de la ecología, orientan la relación que hay entre las entidades y la naturaleza. Entonces eso también es importante porque se hace un análisis y hay mucha protección, pero entonces lo que dice Fabio, de pronto nos falta es profundizar en esto y ser conscientes desde las instituciones educativas que tienen también esa responsabilidad frente al medio ambiente. Bueno, aquí vemos, muchos nos preguntamos, obviamente estoy entre abogados, entonces el tema se vuelve muy de ley, pero esto, a la manera que lo veo, le das las herramientas a los administradores para poder hacer dentro de su plan de gobierno algo muy específico que le permita también asignar recursos, porque chévere la educación, pero ¿con qué le vamos a dar, no? Entonces, ¿me equivoco, doctor Fabio? O sea, si es una herramienta que se usa... Dentro de ese tema siempre la gestión de recursos es indispensable. Es por eso la formulación de proyectos por parte de las administraciones, digamos del departamento, del municipio, nacionales, son fundamentales en todos estos casos. O sea, eso es lo que le da la justificación a los proyectos. O sea, basados en y empiezan a normar todas sus leyes, ¿no? Aquí pues muy importante tener en cuenta los planes de desarrollo, porque si los planes de desarrollo no tienen incluidas todas estas políticas y proyectos y metas y resultados, pues no vamos a avanzar. Destacar que el Plan Nacional de Desarrollo tiene dentro de uno de sus pilares el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ese es uno de los grandes pilares de este plan nacional. Los ejes fundamentales de este gobierno. Sí, que el ordenamiento del territorio se tiene que hacer alrededor del agua. Y del cuidado del agua. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso nos ha hecho, por ejemplo, que el macizo colombiano haya sido reconocido como un lugar de donde nacen todos estos ríos que nacen aquí en el macizo colombiano. Entonces, que tenga eso es muy importante porque con eso que se logró, que también se le inyecten recursos, lo que tú decías, Luis, porque sí quedamos chévere que nosotros queremos hacer cosas, pero hay muchas cosas que también podemos hacer sin necesidad de recursos económicos. Pero necesitamos mayor conciencia, educación. Y que el recurso humano, o sea, que es lo que nosotros tendría como, o sea, de no hacer, es que es simplemente el no hacer. No tanto el hacer. De tener mayor conciencia de no hacer. ¿Cómo es que estamos botando las basuras en la entrada al municipio? Por Dios, es que no tiene ninguna justificación. Y hay un código de policía donde se le ponen multas y todo eso, pero como digo yo, muy difícil estar detrás de las personas a las 3, 4 de la mañana por allá donde no hay cámaras, no hay nada, pues complejo, ¿sí? Pero pues eso es lo que necesitamos, es conciencia. Bueno, para crear esa conciencia se abren estos espacios. Lo que siempre hemos insistido, ¿no? Algo que yo siempre he considerado, ¿no? La atención por parte de todas las entidades a temas tan importantes como este. O sea, no es solamente que la ciudadanía exprese lo que siente, sino que le presten atención a esos proyectos tan importantes. Y otro que también todos tenemos deberes, derechos, ¿no? Pero también deberes, que es lo que siempre se ha enfocado, digamos, esos temas en el Consejo Municipal de nuestro municipio, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa para que ya entremos a dar las conclusiones de este espacio Tertuleando Ando. Continuamos aquí en Tertuleando Ando, disfrutando de nuestro delicioso café en Aroca. Muy recomendado. Ya para concluir, hombre, vienen varias situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo crear esa conciencia? No solamente estaríamos hablando del río La Plata, sino del tema de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo consideran que podemos ser acordes con lo que estamos hablando?
Bueno, Luis, como lo he venido diciendo, tiene que existir esa corresponsabilidad que se exige en situaciones como estas, que es que confluya la familia, la institución educativa y el Estado, ¿sí? Entonces, en esas obligaciones tripartitas que se tienen, considero que por parte de nosotros como los padres o los que tenemos a nuestro cargo la crianza de niños, pues tenemos esa grandísima responsabilidad de crear esa conciencia desde pequeños, ¿sí? Y yo pienso que en eso se ha avanzado, pero no sé por qué no se transmite en el actuar, que uno ve todavía a los niños tirando cosas en la calle. Y es triste decirlo, pero por ejemplo el terminalito los fines de semana queda como un pequeño basurero. Entonces, ¿será que nosotros no estamos llevando esa educación a la zona rural? ¿O qué está sucediendo? ¿Sí? Es una interrogante. Obviamente yo también soy de origen rural y no quiero de ninguna manera estigmatizar ni nada, pero es un hecho cierto. Yo creo que todos lo hemos podido evidenciar, que eso es triste. Pues como tú dices, eso es un tema que nos da para que sea a nivel tanto del municipio, del departamento, nacional, que realmente que empecemos a tener esa naturaleza como una cosa viva, como algo vivo, como algo que también necesita ser protegida, ser respetada, ¿sí? Entonces yo pienso que eso es demasiado importante y llevarlo a un escenario de actuación pues requiere de mucho trabajo, tanto nosotros en la casa, en las instituciones, y el mismo Estado también tiene que hacer su aporte. Bueno, las administraciones, ¿qué piensas, Mercedes, doctor Fabio, de este punto? ¿Qué debe hacer como una administración? Digamos, en la época de antes muchos disfrutamos del río La Plata. Hoy en día se ha perdido esa cultura. Si usted se da cuenta, ya muy poco disfrutamos de las aguas del río La Plata por esa contaminación. Y ahora que ya, digamos, hay un juez que declara un río sujeto de derechos, que la ley es más rígida, pues las instituciones también tienen que poner de su parte, y sabiendo que cuentan con una ley, aplicarla, ¿no? Porque de nada nos sirve tener la legalidad si no la aplicamos ni le damos beneficio. Bueno, entonces aquí ya, dime, Yolín. Es importante tener en cuenta que el derecho al agua es un derecho tutelable. ¿Por qué razón? Porque se ha hecho lo que jurídicamente se llama la conexidad entre la vida y la dignidad humana. Entonces, es un derecho tutelable, o sea, y es un derecho autónomo, el derecho al agua, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta, que si uno va a interponer una acción de tutela coherencia, ¿no? En concordancia, entonces la conexidad se hace entre la vida y la dignidad humana, porque si no se tiene agua, pues no hay vida y menos dignidad. Bueno, después de esta excelente tertulia podríamos resumir un poquito que invitamos a los jóvenes que no solamente se queden en campañas de recolección de basura, sino que empecemos a fomentar una cultura de naturaleza mediante el teatro, la danza, las artes plásticas, o sea, el usar el reciclaje para las artes. Ahí los jóvenes y las personas obviamente mayores serían de gran ayuda. Que las instituciones educativas realmente empiecen a usar los muchachos, digámoslo, usarlo en buen término, de los que desarrollan su trabajo social. No solamente es que los pongan a limpiar el parque, porque ha pasado que salen y hacen una limpieza del entorno y ahí ese es su trabajo social. No, que su trabajo social sea más hacia esto, la sociedad, la naturaleza. Y obviamente aquí la administración, a que realmente se vean y apliquen esas políticas acordes con presupuestos para que podamos nosotros ya tener una capacitación y una orientación. Y juntos construyamos una sociedad. ¿De qué manera, no? Se toca un punto muy importante, lo del servicio social en el grado 11, ¿no? Qué bueno sería, de vez de que los muchachos recojan basuras, podrían enseñar a las personas cómo cuidar nuestro río La Plata. Y a partir de esa visión, pues cuidar nuestro municipio y que este permanezca vacío de basura, ¿no?
Bueno, de eso se trata nuestro programa Tertuleando Ando. Déjenos sus comentarios acá en nuestra página y seguimos invitándolos para que tengamos el aprovechamiento de estos espacios. Esto es Tertuleando Ando. Hablamos del pasado y el presente, cultura, historia siempre relevante, opiniones y risas a granel. En Tertuleando Ando todo es fiel. Tertuleando Ando, ven y únete, la conversación te hará florecer. Di tus ideas, no hay que temer. En Tertuleando Ando lo vas a ver.